Hola, bienvenidos al canal, tu vuelta de tuerca. Hoy lo que vamos a ver va a ser cómo hacer una máquina de soldar electrodo con transformadores de microondas. Ya hicimos una soldadora de punto con transformadores de microondas, en concreto con uno solo, os lo dejaré por aquí por la esquina. Y en este caso lo que vamos a hacer, como ya hemos comentado, es una máquina de soldar electrodos. Vamos a ver paso a paso todo lo que tenemos que hacer y qué materiales necesitamos. También al final del vídeo haremos una prueba de funcionamiento. Así que sin más dilación, vamos a ver. Lo primero que vamos a ver va a ser qué materiales vamos a usar. Como vemos aquí, tenemos varias piezas y vamos a empezar por lo básico, que es el transformador de microondas. En este caso, como vemos aquí, es un transformador de microondas al que le hemos extraído el circuito secundario, que es la bobina que nos viene en la parte de arriba. En los microondas puede ser que tenga una salida del transformador de hasta 1000 voltios, por lo tanto ese circuito es el que anulamos para modificarle la salida del transformador, que pase de 220 a una corriente alterna más baja que a nosotros nos interese. Aquí vemos otro transformador al que no le hemos quitado aún el circuito secundario. Nos lo vamos a encontrar de esta manera cuando lo desmontemos de un microondas. Os dejaré por aquí por la esquina un vídeo que hicimos donde fuimos desmontando todas las partes de un microondas y explicando para qué proyectos podemos aprovechar cada uno de sus componentes. Por lo tanto, vamos a enseñar cómo quitar el circuito secundario, una manera muy sencilla, ya lo veréis, y poder liberarlo para modificar la salida del transformador. Aparte de esto que tenemos aquí, vamos a usar también unos ventiladores. Estos son reciclados de aparatos electrónicos y en concreto van a 220 voltios. En este caso para no usar ningún tipo de transformador. Les hemos puesto la protección a los dos lados ya que van a estar al aire. Hay que tener en cuenta que estos transformadores no están fabricados para el propósito que los vamos a usar. Por lo tanto es importante una buena refrigeración ya que se van a calentar bastante cuando los estemos usando. Luego necesitamos una pinza. Esto es una pinza de cables de batería de coche para hacer los puentes. Y la vamos a usar de masa para nuestra máquina de soldar de electrodo. Y por último tenemos aquí una pinza portaelectrodo para el funcionamiento de nuestra máquina, digamos, para poder usarla cómodamente. Todo ello lo vamos a instalar en una tabla, es esta que veis aquí en el fondo, y vamos a ir atornillando todos los componentes y haciendo las conexiones paso a paso. Lo primero de todo, vamos a enseñar cómo quitar el circuito secundario, el de alto voltaje del transformador, y dejarlo solo con el circuito primario, que será este que vemos aquí abajo, que es de 220 voltios. Una vez en el tornillo de banco, lo que vamos a hacer va a ser cortar por este lado la primera bobina. Esta bobina que vemos aquí, que es de cable más fino, es la bobina del circuito secundario del transformador, del circuito de salida. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser cortarla para luego posteriormente extraerla y dejar el hueco libre para modificar el secundario del transformador. Vamos a ello, vamos a pegarle un corte y después le pegaremos unos martillazos con un puntero para extraer la bobina entera fuera del transformador. Una vez la hemos cortado, vamos a retirarla con cuidado. Ahí la tenemos, vamos a cortar esto un poquito. Sobre todo, no apuréis hasta el final porque aquí debajo tenemos la bobina del primario y esa es la que tenemos que dejar intacta. Luego aquí debajo tenemos ese cable rojo que también lo tenemos que retirar. Este cablecillo que vemos aquí también lo tenemos que retirar ya que es también del circuito secundario. Vamos a apalancar con cuidadito, ahí. Sobre todo con mucho cuidado de no dañar la bobina del primario, ya que si dañamos el esmalte puede ser que luego nos haga un cortocircuito o no nos funcione bien. Por lo tanto, mucho cuidado de no darle ninguna picada ni ningún corte con la sierra.
Una vez lo tenemos ya todo quitado, vamos a pegarle unos golpes en las bobinas para poder sacar el resto de la bobina, ya que tenemos la U de la bobina viene así enrollada y hemos cortado uno de los lados para poder extraerla y dejar el hueco. Ahí la tenemos, ya la tenemos toda afuera y vamos a ir retirándola poco a poco. Y también el cable que vemos aquí, y es una segunda salida que tiene, pero también es secundario, por lo tanto vamos a retirarlo igualmente. Y de esta manera ya lo tendremos liberado. Hemos quitado el secundario y muy importante dejar los aislantes, que es este papel que veis aquí, que está como barnizado, para la protección del transformador y del cable que pongamos. De esa manera lo que vamos a hacer es proteger un poco el circuito secundario. Vamos a volver al montaje y explicamos cómo bobinar estos transformadores. Una vez con el secundario quitado, como vemos en estos dos de aquí, ya hemos avanzado uno de ellos y le hemos hecho un bobinado con hilo de 6. Para hacer el bobinado de la máquina de soldar de electrodo, mínimo tenemos que usar 6 milímetros. Podemos usar 4 o podemos usar alguna sección inferior, pero corremos el riesgo de que se nos queme el bobinado secundario, digamos el bobinado que hemos hecho nosotros. Para ir a lo seguro, en este caso vamos a usar cable de 6, pero tenemos un inconveniente, que al ser un cable bastante gordo, bastante grueso, vamos a dar menos vueltas dentro del transformador. Por lo tanto, en este caso, con todas las vueltas máximas que le podemos dar, ya no podemos meter ninguna más, nos da sobre los 10-11 voltios. Y como ya hemos dicho, necesitamos aproximadamente de 30 a 40 voltios para poder hacer la máquina de soldar de electrodo. Por eso tenemos otros dos transformadores aquí y con los 3 transformadores vamos a hacer los 30 voltios. Vamos a bobinar con cable de 6 cada uno de ellos y de esta manera conseguiremos hacer entre 30 a 32 voltios para nuestra máquina de soldar. Vamos a ver paso a paso cómo hacer el bobinado y pasaremos al montaje en la tabla y a las conexiones eléctricas. Ahora sí, vamos a empezar a bobinar el transformador y empezamos por el lado de las bobinas para dejarle un tallo de cable, el que nosotros necesitemos, y a raíz de ahí vamos a empezar a dar las vueltas en este sentido. En este sentido, en el sentido contrario a las agujas del reloj, si lo miramos desde el lado donde no tenemos los conectores, lo empezaremos a bobinar. Vamos a ello y nos vamos a ayudar de una cuña de madera, como esta que vemos aquí, para ir apretando las vueltas. De esta manera la podemos meter ahí para sujetar el cable y que no se nos mueva. Así, conforme vayamos dando las vueltas, las podemos apretar y la cuña nos ayudará a que no se nos muevan los cables cuando estamos dando las vueltas dentro del transformador. De esa manera nos quedará el bobinado ordenado y además nos quedará preto para poder dar todas las vueltas necesarias. Vamos a ello.
Una vez con los transformadores bobinados, tal y como hemos visto, que lo hemos hecho con la cuña, nos han entrado aproximadamente unas 12 vueltas. En algunos 11, en algunos 12. Va a depender un poco del espacio que tengamos en el transformador. Y nos están dando un voltaje aproximadamente de unos 11 voltios. Vamos a hacer una medición con este de aquí en medio, que lo tengo conectado. Vemos ahí que nos empieza a hacer ruido. Y ahora vamos a hacer una medición para que veáis el voltaje que da. Ahí vemos que nos está dando aproximadamente 11 voltios y medio. Es el voltaje que nos dan los tres, por lo tanto haremos unos 33 voltios en total. Ya hemos dicho antes que tendría que estar por encima de 30 voltios, entre 30 y 40 voltios, para poder hacer la máquina de soldar de electrodo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser disponer los elementos en la tabla de madera donde vamos a poner todo. En este caso vamos a hacer un montaje superficial en una tabla de madera para poder ver claramente todas las conexiones y ver cómo lo disponemos todo. Lo primero de todo, vamos a usar una ficha o una clema para hacer por un lado la conexión de 220, que va a ser con un cable reciclado también de un electrodoméstico, y por el otro lado la salida a los transformadores y el ventilador. Eso nos va a venir aquí en esta esquina y nos entrará al ventilador directamente. Este ventilador también es reciclado de un aparato electrónico y lo vamos a usar para la refrigeración de los transformadores, que como ya hemos comentado, ya que no están diseñados para este propósito, se calientan bastante cuando los estamos usando. Por lo tanto, una refrigeración les va a ayudar bastante a que no cojan tanta temperatura. Acto seguido, colocaremos un transformador, que lo vamos a poner por aquí aproximadamente, y al lado vamos a poner otro transformador más. Lo pondremos así, de esta manera, y por último colocaremos en el centro el último transformador. De esta manera podremos hacer las conexiones entre sí. Hay que tener en cuenta que para el bobinado primario, que son estos terminales que vemos ahí, que son los de 220, vamos a tener que conectarlo en paralelo para que le llegue alimentación, la misma alimentación a todos los transformadores. Y para la conexión del secundario vamos a tener que conectarlo en serie para que sume los voltajes de cada uno de los transformadores. Ya que tenemos 10 voltios, 10-11 voltios aproximadamente en los transformadores, lo que haremos al conectarlos en serie, la salida, lo que haremos será sumar sus voltajes y conseguir los 30 voltios aproximadamente que necesitamos para este proyecto. Una vez tenemos esto así, vamos a girarlo un poquito, vamos a tener que colocar unos tornillos para la conexión final de los transformadores. Una vez hayamos unido todos los transformadores, nosotros vamos a usar un tornillo de métrica 6 y unos terminales de 6 también, para cable de 6, que son amarillos, y con un agujero de 6 milímetros para este mismo tornillo. Y ahí poder enganchar tanto la masa como la pinza portaelectrodo. Vamos a ir atornillando todo y vamos viendo paso a paso cómo lo vamos haciendo. Finalmente hemos puesto esta disposición, ya que como está el ventilador aquí atrás, si poníamos los dos aquí, al tercero no le llegaría mucho aire. Por lo tanto, hemos puesto uno para que el aire pueda ir por los lados y llegarle a estos dos también, ya que está atrás del todo. Podemos poner un segundo ventilador si queremos, si hacemos una tabla más grande, pero en este caso para este proyecto va a ser más que suficiente. ¿Qué nos quedará aquí? Nos quedará en este lado los terminales para las conexiones de salida, en este caso para la conexión de la masa y de la pinza portaelectrodo, y también del final de la conexión en serie de los transformadores.
Vamos a taladrar y ya las dejamos dispuestas y ya empezamos a hacer todas las conexiones eléctricas y a cablear todos los transformadores. Una vez todo dispuesto, tal y como hemos visto, vamos a empezar a cablear. Vamos a sacar fase y neutro de cada uno de los transformadores y los vamos a llevar a la ficha que tenemos aquí detrás. Y también conectaremos el ventilador que tenemos para la refrigeración. Vamos a ello. Para eso he hecho un agujero en este lado y otro aquí debajo que no se ve, para pasar los cables por debajo y que no nos estorben por los laterales de los transformadores, y así evitaremos también que puedan coger calor cuando cojan calor los transformadores. Vamos a ello. Una vez con todas las líneas aquí, recordamos que tenemos el ventilador también, tenemos la línea del ventilador y las 3 líneas de los transformadores, 3 neutros y 3 fases que tenemos aquí. De esta manera lo conectaremos todo ya a 220. Vamos a colocarlo en la ficha y la dejamos dispuesta para conectar el cable suco reciclado para poder darle alimentación a nuestro circuito. Una vez con toda la alimentación de 220 conectado, vamos a colocar nuestro enchufe reciclado. Lo enchufaremos aquí, así en cuanto lo pongamos en marcha, el ventilador se pondrá en funcionamiento y dará alimentación de 220 a los transformadores. Una vez con todas las conexiones de 220 realizadas, vamos a proceder a conectar en serie los transformadores, el bobinado secundario de los transformadores de microondas. En este caso, ya hemos dicho, lo teníamos que conectar en serie para sumar sus voltajes y que nos diera los 30 voltios aproximadamente para la máquina de soldar electrodo. Vemos aquí que tenemos que empieza la bobina, que nos empieza por abajo. Si hemos empezado a bobinar, la veremos que sale por abajo y que sale por arriba. Por lo tanto, esta conexión de este primer transformador la vamos a dejar libre para conectarla en los tornillos que hemos visto anteriormente, y esta conexión vamos a conectarla en la entrada al siguiente transformador, y así uno con otro, dejando libre los extremos de cada uno de ellos. De esa manera los tendremos conectados en serie. Para ello vamos a usar también unas fichas de conexión para hacer la conexión rápidamente y fácil. En este caso lo vamos a hacer con fichas y así hacemos la conexión en serie. Aquí ya tenemos la salida y aquí tenemos la entrada del siguiente. Vamos a conectarle una ficha. Y acto seguido, con la salida de este transformador, ahora recordamos que hemos conectado la salida de este transformador con la entrada de este transformador, que la tenemos aquí. Ahora la salida de este transformador la tenemos que conectar con la entrada, que la tenemos abajo. Veremos que nos sale el cable por abajo de este otro transformador. De esa manera ya tendremos todas las conexiones hechas y los cables que nos queden libres irán a los terminales para conectar la pinza y la masa, ya que tenemos que hacer un cortocircuito para poder fundir el electrodo. Una vez tenemos los transformadores puenteados en serie, recordamos,
vamos a coger las puntas que nos quedan, que ya recordamos que es una de cada extremo de la conexión en serie, y lo vamos a conectar en los tornillos que hemos colocado para conectar la pinza y la masa. Para eso vamos a usar un terminal, que ya lo hemos visto antes, y vamos a usar una crimpadora de terminales. Ya hicimos un vídeo sobre todos los tipos de crimpadoras para electricidad, que os lo dejaré por aquí por la esquina por si le queréis echar un vistazo, donde explicamos también los tipos de terminales, punteras, etc. Una vez con todo ya terminado, todo el montaje hecho y todas las conexiones eléctricas que hemos hecho paso a paso, vamos a hacer una prueba de tensión para ver qué voltaje nos sale de la unión de los 3 transformadores en serie. Vamos a conectar. Se nos pone el ventilador en marcha y vamos a ver qué voltaje nos está entregando. Ahí vemos que nos está dando 33,5 aproximadamente. Como nos daban unos 11 voltios y medio, pues este es el voltaje que tenemos finalmente. Un voltaje ideal para hacer nuestra conexión de la soldadora de electrodo. Por último, vamos a preparar los cables tanto de la pinza como de la masa. En este caso es una pinza comercial y ya nos viene ahí con una presilla para conectar el cable. Y la pinza de masa, en este caso ya le he quitado la funda para poder conectar el cable a esta pinza. Esta pinza es una pinza de repuesto de los típicos cables de batería de coche que llevamos para empalmar la batería del coche, y lo vamos a usar de masa para este proyecto. Como veis aquí, los cables son bastante gorditos. Os recomiendo que uséis mínimo 16 o 25, en este caso esto es 25, es un cable de 25 de diámetro, que es el que hemos elegido para este proyecto. Hay que tener en cuenta que va a estar sometido a mucho amperaje, por lo tanto, porque tiene que fundir el electrodo, por lo tanto, estos cables van a ser los que más van a sufrir, ya que están más cerca del cortocircuito. Por eso era importante también en los transformadores tener una sección bastante grande, en este caso de 6 milímetros. Podemos poner incluso una superior, pero ya tendríamos que añadir otro transformador más, porque ya vemos que van bastante justitas las vueltas para dar el voltaje. Como ya hemos comentado, hemos elegido cable de 25 y hemos puesto unos terminales para poder hacer las conexiones en los tornillos. Este es un terminal de 25,6 con agujero de 6 para poder conectarlo en los tornillos. Vamos a montarlo todo y lo dejamos conectado. Ahora vamos a conectar tanto la pinza como la masa, y aquí no nos importará que esté en un lado o en otro, ya que es corriente alterna, no tiene polaridad, por lo tanto nos va a dar igual dónde poner la masa y dónde poner la pinza. Podemos elegir cualquiera de los dos cables para hacer las conexiones. Una vez con todo conectado, vamos a ir al taller y vamos a hacer una pequeña prueba de funcionamiento para ver cómo suelda este invento que hemos hecho. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos visto cómo fabricar muy sencillo la máquina de soldar electrodo y ya hemos visto que funciona bastante bien. Hay que tener en cuenta que estas máquinas de soldar electrodo caseras no son para usarlas profesionalmente. Quiero decir, no podemos estar un día soldando o varias horas soldando porque los transformadores se calientan bastante. Aun llevando la refrigeración que le hemos puesto, se calientan bastante ya que no están fabricados para este propósito.
pero me ha sorprendido, funciona muy bien. La verdad es que nos puede hacer el papel para tenerla en casa, hacer alguna tarea de bricolaje o algún pequeño proyecto. Nos puede sacar de más de un apuro, todo con materiales reciclados. Os dejaré enlaces de todos los materiales que hemos usado para hacer esta máquina en comentarios y en la descripción por si queréis hacer un proyecto parecido. Y ya está, chicos. Muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, deja un buen like, suscríbete si no lo estás y comparte. Nos ayudas un montón para hacer crecer este canal y llegar cada día a más gente. ¡Nos vemos!